Listo, entonces empezamos que tenemos regular. Tienes el término de ambiente como definición. Ojo que para nosotros es, bueno, va dedicado para la gente del área C, ¿no? Toda la gente del área C, del área de ingeniería, en el primer ciclo, lleva un curso que se denomina Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ahí tenemos 16 semanas para hablar de lo que corresponde esta semana, ¿no? Y además enfocado a hablar de energías sostenibles para ayudar a minimizar el impacto de la contaminación ambiental. Entonces, ellos, los del área C, tienen todo un ciclo para hablar de medio ambiente y desarrollo sostenible. Pues se torna un poco más complejo cada vez que se tiene más información, tratar de reducir en hora y 50 que tenemos en esta sesión. Bien, pero vamos a entonces dar la información relevante que tú quieres sobre todo para la evaluación. Bien, tenemos. El ambiente es todo lo que nos rodea. Recuerda que el ambiente puede ser un sistema natural o un sistema artificial, o aquel sistema en el que el hombre ha manipulado de manera mediana para ejercer alguna actividad, como en este caso, ¿cierto? Son naturales, son artificiales y son modificados por la actividad humana. Eso es el ambiente. Pero en este ambiente se desarrolla un tipo de procesos, unas relaciones. A todo eso se le denomina ecosistema. El ecosistema corresponde a un conjunto de seres vivos, lo que tú conoces en biología como biocenosis, que está integrada en un ambiente denominado biotipo. Este ambiente presenta medios y factores, tanto físicos como químicos. En el caso de la biocinosis, esto es considerado como el conjunto de aquellas especies que habitan en este biotipo. Y este tema de las relaciones lo estudia la E o es denominado ecosistema, ¿eh? La relación que hay entre los seres vivos y el ambiente. Ahora, ¿y cómo se llama esa ciencia que estudia los ecosistemas, ¿cierto? Y viabiliza los mejores procesos en él. ¿Cómo se llama esa ciencia que estudia el ecosistema? ¿Recuerdan? Muy bien, Andrea, perfecto. Ecología. ¿Bien? No olvidar, acá está la ecología, ¿no? Lo que te comentaba, es la ciencia que estudia esas relaciones entre el ambiente y los seres vivos, a ese ecosistema que estábamos analizando. Previo a ello te comento de que los factores que habitan en estos ambientes pueden ser bióticos y abióticos, ¿no? Y hablamos de esta relación íntima que hay. Los componentes abióticos, para repasar, tú sabes, son aquellos que no tienen vida. Me refiero al suelo, las rocas, el sol, la tierra, perdón, aire, agua, etcétera. Y estos componentes abióticos, ¿cierto? Se relacionan con estos componentes bióticos. ¿Quiénes son? Estamos nosotros, están las plantas, los animales, las bacterias, etcétera. Mensaje importante. Todos los factores bióticos necesitan de los factores abióticos para poder vivir y desarrollarse. Importante esta relación que, como tú bien me lo dijiste, lo estudia la ecología. Ahora, ¿y cuándo se produce esta contaminación ambiental? Entonces, cuando hablamos de estos ecosistemas, la biocinosis, que se relaciona de manera adecuada y que mantiene un equilibrio perfecto con el medio en el que subsiste, en el biotipo, si tenemos toda esta relación armónica, se mantiene un equilibrio ecológico. Pero ¿qué sucede? Aparece una o más sustancias que alteren este equilibrio ecológico, que rompen este equilibrio ecológico o deterioren el equilibrio, o se produce el desequilibrio ecológico. A eso se le denomina contaminación ambiental. Entonces tenemos, esto se produce por una alteración o una ruptura de ese equilibrio dinámico que comentábamos entre factores bióticos y abióticos, es interno en un ecosistema, que afectan, ¿qué cosa? La calidad de nuestra agua, del suelo o del aire, haciendo que estos medios, ¿cierto?, se afecten de tal manera que también alteren la salud del ser vivo. Entonces, ¿qué es contaminación ambiental? Es la ruptura del equilibrio ecológico producido por la presencia de una o más sustancias en determinados medios. Ahora, ¿a quién le voy a llamar contaminante? A esa sustancia que debido al lugar donde se encuentre o a la cantidad en la que se encuentre, altera un medio, rompe un equilibrio. A él le voy a llamar contaminante. Y altera que en nuestras aguas, como tú observas aquí,
Puede generarse contaminación de nuestro suelo y obviamente nuestra contaminación del aire por diferentes eventos naturales, antropogénicos, etcétera. Eso es contaminación ambiental, ruptura del equilibrio ecológico, alteración de un espacio, contaminación. Ahora, la contaminación ambiental, aquí ingresa una clasificación. Vamos a clasificar a los contaminantes de acuerdo a su origen, de acuerdo a sus características físicas o químicas también. Chequea. La primera clasificación, según la fuente, es decir, según de dónde se generan. Los contaminantes pueden ser naturales o contaminantes antropogénicos. Siendo los contaminantes antropogénicos, este tipo de contaminación, contaminación humana, la que más ha afectado nuestro medio. De veras que no hay acción que el hombre el día de hoy haga para curar todo lo que ha venido alterando, ¿no? Eh, y perjudicando nuestra salud también. No hay ninguna actividad que hoy el hombre haga para sanar todo lo que se ha perjudicado. Lo que sí necesitamos hacer es cuidar lo que hoy tenemos y desarrollar estos procesos de manera sostenible para hacer de que las futuras generaciones aprovechen el mismo recurso de manera adecuada, tal como nosotros lo hicimos en su momento. ¿Sí? La contaminación antropogénica es la que más ha alterado nuestro medio hasta el día de hoy. Bien. Cuando hablamos de contaminación natural, entendemos que hay un evento, ¿cierto? Natural, un proceso natural que genera sustancias que alteran el medio, como por ejemplo, observamos aquí una erupción volcánica, un evento natural que genera sustancias contaminantes como por ejemplo el dióxido de azufre, ¿cierto? Que más adelante chequeamos, que genera lluvia ácida, genera gran cantidad de cenizas y gran cantidad de material particulado. Ese material particulado pequeñito, pequeñito, que es imperceptible, es combinado con nuestro aire, contamina y hace que nosotros respiremos ese aire contaminado y estas partículas pequeñitas se alojen principalmente en los pulmones. Entonces, tenemos problemas a la salud, genera contaminación. Aquí observamos una gran parte de ganado que liberan sus residuos dentro de estos generando metano. Si bien sabemos que el metano puede ser utilizado como un combustible natural, o esta parte de desechos orgánicos que liberan estos animales pueden ser parte también de composta. Recuerda que cuando hay un exceso de este en un solo ambiente, ¿no? Exceso de lo que realmente se necesita, genera contaminación. Los nutrientes son importantes para las plantas, por ejemplo, pero el exceso también genera una deficiencia en el cultivo. Entonces, la cantidad es importante. Fuente natural, bien, la erupción volcánica o los desechos de los animales. En el caso de la contaminación antropogénica, actividad humana que es la masiva, observamos aquí que producto de la quema de combustibles, ya sea en vehículos aéreos o en vehículos terrestres, genera gases contaminantes, ¿no? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, gases de nitrógeno, gases de azufre, hidrocarburos. En el caso de las industrias, también tenemos, ¿no? Una gran liberación de gases tóxicos, no solo de gases, acá la imagen nos muestra gases, pero también tenemos relaves o desechos líquidos, ¿cierto? Contaminación antropogénica, contaminación natural, de acuerdo a la fuente. Segunda clasificación, o incluso, ¿no? Cada vez que hablamos de que si la fuente puede ser natural, puede ser antropogénica, esta tiene un radio de contaminación. Es decir, de acuerdo al lugar que afecte, también podemos clasificar al contaminante como fijo o el contaminante puede ser móvil, o fijo o móvil. En alguna bibliografía vas a encontrar la denominación de contaminante fijo o también se denomina contaminante puntual. A los contaminantes móviles también les denominan contaminantes difusos. Entonces entiendo de que independientemente de la fuente, yo tengo aquí una sustancia que se libera y que contamina mi medio, pero que contamina un radio específico, contaminante puntual, ¿cierto? Una fuente de contaminación puntual. E igual lo que sucede aquí. Si este rebaño, ¿no? Tiene un lugar de pastoreo pequeño, solo en este radio es que va a generar contaminación puntual. Pero en el caso de los vehículos, observamos que un solo vehículo puede recorrer distancias mayores, generando impacto en todos estos espacios.
A eso se les llama contaminantes móviles o difusos. Bien, entonces puede ser fijo puntual, móvil o difuso, dependiendo qué tanta es el área que afecta. Segunda clasificación, de acuerdo a la naturaleza del contaminante. Y hablamos de que el contaminante puede tener naturaleza física, química, biológica o nuclear. Por ejemplo, en esta imagen indicamos una contaminación física. Dime qué es lo que altera, qué es lo que está alterando a esta persona que genera contaminación. Dime, ¿qué está alterando a esta persona? Un contaminante físico. ¿Qué cosa es? Dime. Cuando hablamos de clasificación de contaminación, decimos aire, agua, suelo, pero hay contaminación de diferentes fuentes, ¿no? En este caso físico, muy bien, Grecia, gracias. Contaminación sonora, es el ruido, ¿cierto? Recuerda de que nuestro oído tiene un nivel de tolerancia medido en decibeles, pero cuando hay uno mayor, ¿cierto? Está alterando, modifica. Eso se llama contaminación, rompe el equilibrio. Bien, puede ser el ruido, contaminación sonora, física. Puede ser una contaminación química que es la más masiva, ¿cierto? Debido a las sustancias que nosotros eliminamos, como en este caso, sustancias tóxicas, ese humo negro que observamos por ahí, característico pues de los gases de carbono, ¿no? Del monóxido de carbono, de los gases de nitrógeno cuando vemos algo pardo. Podemos tener contaminación biológica, ¿cierto? Y hoy en día tener más claro o reconocer qué tanto puede alterarse el medio. Vamos a aprender también en esta clase a mirar el tema de contaminación de manera mucho más amplia de lo que pensábamos antes. Un virus, una bacteria, puede desencadenar una serie de etapas de contaminación mucho mayor de la que pensamos en algún momento. Lo estamos viviendo. Luego tenemos la fuente de tipo o de acuerdo a la naturaleza, la contaminación puede ser nuclear. Esta es menos continua, si bien generan un gran impacto, ¿cierto? Comúnmente esto se produce por una falta de supervisión en los procesos o las explosiones nucleares que observamos en algunos casos, ¿cierto? Donde se genera gran material de tipo radioactivo o gran cantidad de energía, ¿no? Afectando grandes espacios. Esto no es tan continuo, pero si sucede, altera mucho. Ahora, de acuerdo a la naturaleza química del contaminante, a él también lo podemos clasificar como contaminante primario o contaminante secundario. Independientemente de la fuente de liberación de esta sustancia que altera el medio, se le va a denominar primario porque tengo una fuente, genera una sustancia. A él le voy a llamar contaminante primario cuando esta sustancia que acaba de generarse a partir de una fuente, se libera a partir de una fuente, altera directamente un ecosistema, daña, contamina. A ese le llamo contaminante primario. Pero ¿qué sucede? Si estas sustancias que se liberan desde una fuente, además entran en contacto con otra sustancia presente en nuestra atmósfera y además genera una nueva sustancia y esta también contamina. A esta nueva se le llama contaminante secundario. Dentro de los contaminantes primarios podemos mencionar al monóxido de carbono, que se libera directamente de combustiones de tipo incompleta o a partir de procesos siderúrgicos, tengo el monóxido de carbono, y él en el ambiente, cuando es combinado con el aire e inhalado por la persona, el monóxido de carbono se fija en la hemoglobina y forma la carboxihemoglobina, sustancia que interfiere con el paso correcto del oxígeno hacia el corazón y hacia el cerebro. Entonces, si esta sustancia altera directamente el medio, luego de haber sido emitido a partir de una fuente, a ese le llamo primario. Los gases de nitrógeno, ¿cierto? También generan otro fenómeno que vamos adelante a trabajar, que es la famosa lluvia ácida o el smog fotoquímico, tanto como los gases de azufre o los famosos COPS, que son los compuestos orgánicos volátiles. Compuestos orgánicos volátiles. Generalmente recuerda que las sustancias orgánicas líquidas son utilizadas principalmente como disolventes. Bien, estos al tener un bajo punto de ebullición tienen una alta volatilidad, ejemplo, acetona, ¿no? Por mol, por ejemplo. Bien, los contaminantes secundarios son aquellos que se generan luego de un proceso. Explico aquí, solo una reacción porque más adelante tenemos
todos los procesos. Por ejemplo, este gas que tú le llamabas primario, ¿cierto? Los gases de nitrógeno, que derivan de combustiones a temperaturas muy altas. Es un gas que se libera y es combinado con el agua presente de la humedad, el vapor de agua presente en el ambiente. Y ahí eso genera el famoso ácido nítrico. Y ese ácido nítrico es una sustancia contaminante porque genera lluvia ácida. Entonces, si yo tengo una sustancia que se genera a partir de una reacción en la atmósfera, esa sustancia le voy a llamar contaminante secundario. Sustancia que se genera en producto de una reacción en la atmósfera y que además contamina. Secundario. Bien, como el ácido nítrico, como el ácido sulfúrico, como el ozono que se genera, ¿no? Producto de descargas eléctricas, por ejemplo, en la troposfera, o el famoso PAN, que es el nitrato de peroxiacetilo. ¿Ya? Esto se forma cuando se combinan los gases de nitrógeno, los hidrocarburos y el oxígeno en el ambiente. Generan los nitratos de peroxiacetilo, los famosos PAN. ¿Bien? Entonces, de acuerdo a la naturaleza química, pueden ser primarios si salen directitos y contaminan, pueden ser secundarios si estos contaminantes se generan de una fuente, reaccionan con alguna sustancia de nuestro ambiente y generan nuevas sustancias. A las nuevas le llamo secundarios. ¿Qué más tengo? Ok, los esquemas básicos de contaminación. Las fuentes de contaminación del aire pueden ser cualquier medio, aire, agua o suelo. Nuestro medio se contamina a partir de una actividad natural o a partir de una actividad humana. Bien, aquí voy a colocar un listado de las fuentes comunes de contaminación de esto, tanto natural como actividad antropogénica. Todo lo que está colocado en esta lámina es importante. Todo esto es lo que en su mayoría altera nuestro aire. Lo que nosotros vamos a hacer en clase es resaltar, debido a que más adelante hablaremos de cada uno de los contaminantes, de 8 contaminantes, que son los más incisivos en nuestro ambiente, o lo que más genera, ¿cierto? Impactos locales y no solo locales, sino globales, como el calentamiento global. Entonces, a partir de la actividad natural, mira, erosión de suelo, incendios, volcanes, descarga eléctrica, sal marina, organismos vivos, radioactividad. Dime tú, de este listado, ¿qué crees tú que yo debería resaltar? ¿Qué es lo que más contamina nuestro aire a partir de actividades naturales? Dime, ¿qué es lo que yo debería resaltar? Ojo, todo es importante. Voy a resaltar algunas. Es decir, lo que no puedes olvidar para tu examen, ¿cierto? Bien, las chicas dicen, Grecia, Andrea dicen, bueno, los incendios. Y me refiero entonces a los incendios forestales, ¿cierto? Estos que arrasan con gran parte del área verde, generando gases tóxicos, ¿cierto? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, monóxido de carbono si hay falta de oxígeno para la combustión de esta materia orgánica, ¿cierto? Muy bien, Nayeli, también los volcanes. Entonces, antes de estos dos, voy a resaltar la erosión del polvo, o perdón, la erosión del suelo. En el suelo, estas partículas que se van degradando por contacto, ¿cierto? Al pasar el aire, al pasar el viento, estas partículas se levantan, entonces erosionan, el suelo erosiona. Y estas partículas pequeñitas se combinan con nuestro aire y generan lo que aquí se llama como material particulado, que se diferencia de acuerdo al tamañito, a 2,5 micras, 5 micras, 10 micras, y en función al tamaño de esa partícula o cómo se acumula en nuestro organismo, generan una consecuencia específica. ¿Bien? Generalmente se acumulan en nuestros pulmones. Entonces tenemos la propia erosión del suelo. Bien, los incendios que han comentado también sus compañeras y los volcanes. Estos tres para resaltar, o sea, lo más común, lo que más generan nuestros contaminantes para el aire. Aparece, ojo, la radioactividad y lo vas a ver tanto en actividad natural como en actividad humana. Entonces, cuando a ti te digan la radioactividad es una fuente natural y humana de contaminación del aire, tú dices, ok, eso es cierto, pero voy a especificar. Se va a decir que es natural cuando de manera natural pues aparecen elementos radioactivos como el radón, por ejemplo, ¿cierto? Que aquí se presentan reacciones de tipo espontáneas donde generan una gran cantidad de energía o elementos radioactivos tóxicos que contaminan nuestro aire. Pero si yo hablo de la generación de una bomba nuclear, explosiones nucleares, a partir de reactores nucleares, esto lo ha creado el hombre. Por lo tanto, ahí yo hablo de radioactividad
como una fuente de actividad humana. Entonces hay que saber diferenciar. Bien, puede estar incluida en ambas, pero específica la acción entonces. A partir de la actividad humana, además tengo fuente, doméstico, tránsito, industria, minas. Dime tú, ¿cuál de esos cuatro crees que sea la que más altera nuestro medio? Sabiendo que la actividad humana es la que más ha alterado nuestros espacios, ¿cierto? La que más nos ha contaminado son nuestras propias actividades. Esa que a medida que ha pasado el tiempo, ¿cierto? Para tener una mejor calidad de vida, una mayor facilidad, hemos ido generando más sustancias. Por lo tanto, su contaminación ha sido mayor. Muy bien, industrias, minas, perfecto. Industria y tránsito, dice Andrea. Muy bien, a medida que el tiempo ha transcurrido, también el parque automotor, sobre todo en nuestro país, ha crecido. Hay mayor quema de combustible, se le verán gases tóxicos. Muy bien. Pero mira, a ver, de Nayeli, Grecia y Andrea, que han coincidido con industrias, minas y tránsito, yo pregunto, ¿y aquí no se genera contaminación? ¿No es importante lo que sucede en tu casa? Si hablamos de la contaminación a partir de actividad humana, lo doméstico, yo creo que mi pregunta hubiese sido, ¿no? ¿Qué crees tú que haya, qué crees tú con respecto a las actividades del hombre, que haya una que no genere contaminación? De veras que no hay algo que el hombre haga y que no gaste, que no altere, que no contamine. Esa debe haber sido mi pregunta. Entonces, antes de echarle la culpa a la industria, a las minas y al tránsito, te pregunto, ¿y aplicamos las 3R en casa? Si hablamos de fuente doméstica. Tú que ya tienes conocimiento de parte de inorgánica, de sustancias orgánicas en casa, aplicamos la principal R que algunos comentan, ¿no? Que es el reciclaje. ¿Reciclan? Dime, ¿qué reciclas? Si lo haces. Antes de hablar de industria, de minas de tránsito, vamos a ver. Las botellas, dice Andrea. Muy bien, las botellas de plastiquito. Algunas municipalidades han logrado gestionar de que lleguen a casa algunas bolsas verdes, ¿no? Donde tú acopias o vas guardando las botellitas de plástico y algún día pasan a recogerlas, ¿cierto? Algunas. Ajá, muy bien. Algunas personas viven también, trabajan de esa manera y reciben todo este material reciclado que tú, de manera muy aseada, se lo debes de entregar, ¿cierto? Ya, sí, lo encontraste divertido. Bueno, hay que informarnos de que también esa labor que se realiza para reciclar las botellas de plástico, para reciclar algunas tapas de plástico, son importantes porque algunas empresas ONGs las reciben y producto de eso dan algunas donaciones para algunos institutos médicos, ¿cierto? Para el Hospital del Niño, por ejemplo, que dan sillas de ruedas, para el área de los quemados, en fin, eso comúnmente se trabaja en preescolar, ¿no? Perdón, en el colegio, ¿no? Esos eventos que son importantes, pero también deben hacer de lo que hacemos en casa, ¿cierto? Tratar de reciclar lo máximo posible. Muy bien, Ellen, dice compostaje. Pero para realizar el compostaje hay que tener un previo conocimiento, ¿cierto? De separar el material orgánico de tipo vegetal, ¿no? Que puede servir como abono para tus plantitas. Muy bien. Sí, hay varias empresas que trabajan ¿no? Trabajan en esa línea porque es importante la responsabilidad social de manera institucional. Entonces yo comentaba qué es lo que hacemos en casa. Reciclamos plásticos, traten de reciclar papel, ¿cierto? Las botellas de vidrio aparte, vamos a reciclar las latas, reciclar las pilas, todo eso de manera separada. Si es que no tengo en mi casa alguien que lo pueda copiar, hay instituciones, hay supermercados donde hay reservorios más grandes, donde uno puede dejar esos, ¿no? Y tener un uso adicional. Ahora, aquí solo hablamos de una R, que es reciclaje, ¿no? En el curso que te comentaba que desarrollamos en el área de ingeniería, hablamos hasta de 11 Rs. A nivel escolar, el alumno debe recordar o el estudiante debe recordar que existen por lo menos tres. Que antes de pensar en reciclar, yo debo empezar en reducir el consumo. Si yo reduzco el consumo que tengo, ¿cierto? Hoy en día la gente no está tan feliz por tener solo un par de zapatillas, quiere más jeans, más polos. Si tú tienes más, si tú consumes más, le estás diciendo a la industria, ojo, quema más, contamina más porque yo, ¿no? Necesito
¿no? Más vestimenta, más consumo. Entonces, si yo reduzco mi consumo y reutilizo algunos objetos, como por ejemplo, ¿no? Antes usábamos nuestro tomatodo, una buena práctica. En vez de estar comprando botellas todo el tiempo de agüita, entonces mi tomatodo, reuso. Entonces, primero, reduzco mi consumo. Segundo, reuso materiales. Si ya no puedo reducir, no puedo reusar, ahora reciclo. Ese es el camino básico que debemos hacer en casa. Ustedes que ya tienen conocimiento, que es importante, ayudemos. Luego entonces tenemos, claro, está el tránsito, la quema de gran parte de combustibles, ¿sí? Las industrias, todo tipo de industria contamina, por lo tanto, cuanto menos consumamos, menos quemarán ellos, ¿cierto? Y la clase pasada que hablábamos de las minas, toda industria minera contamina y generará un gas de manera específica, un sólido de manera específica que altere nuestro medio en función a qué tipo de mineral estaríamos explotando, ¿cierto? Ahora, son las actividades humanas. Algunas imágenes para repasar. Actividades naturales, pues tenemos la erupción volcánica, tenemos las descargas eléctricas y lo que comentaban las chicas inicialmente, los incendios forestales. Bien, actividades naturales. A partir de actividades humanas, tenemos aquí las actividades mineras. En la imagen observamos a una niña que está muy cercana a una explotación de recursos minerales, donde generalmente liberan gases tóxicos, gases de mercurio, relaves que contienen plomo, ¿cierto? Cercano a los ríos. Por lo tanto, estas personas vulnerables se alimentan con productos contaminados y le afectan predominantemente a la salud, generando anemia, por ejemplo, cuando hay un gran contenido de plomo. El tránsito, ahí está, aumento del parque automotor, menos cantidad de oxígeno, por lo tanto, combustión incompleta en algunos casos. Aquí la imagen clara que observamos de esos gases, entiendo que es dióxido de carbono. También se pueden generar por el tubo de escape hidrocarburos, ¿sí? Y también observamos los pesticidas, por ejemplo. Si bien es importante el uso de estos productos químicos para conservar o preservar, liberar de algunas plagas, ¿no? El uso de pesticidas, herbicidas, plaguicidas, en fin, la dosificación debe ser correcta y la forma de suministrarlo también. Un exceso genera contaminación no solo de aire, sino de agua y de suelo también. Actividades humanas. Veamos, fuente de contaminación del agua. Fuente de contaminación del agua, muchachos. Otra vez, vamos a repasar fuentes naturales y actividades del hombre. Aquí te lo completo. Entre las actividades naturales tenemos, como antes, la erosión del suelo que contamina nuestro aire, pero también llega a cuerpos de agua. La descomposición de material orgánico, y entiendo como las hojas cadáveres, aquellas que son desprendidas de los árboles, ¿cierto? Desprendidas y tocando cuerpos de agua. Este material orgánico se descompone alterándolo, impactando a los hábitats o a las especies que habitan en determinado cuerpo de agua. Microorganismos, parásitos, insectos, y también aparece la reactividad, ¿cierto? También se encuentran en cuerpos de agua. Ahora, voy a detenerme un momentito aquí. Si hablamos de microorganismos, parásitos, insectos, ¿no? Pues aquí reconocemos a los virus, ¿cierto? A las bacterias, microorganismos que alteran el agua, pero también habrás escuchado en estos últimos tiempos, luego del COVID, ¿no? También hemos estado escuchando el tema del dengue, ¿no? Que que tuvo varios casos, pues, ¿no? Iniciando hace 2 meses, me parece, ¿no? Casos de repunte con respecto al dengue. Dime, ¿cómo se produce esto? ¿Has escuchado el dengue? ¿Qué genera esta enfermedad? Mortal para muchos casos, ¿no? ¿Qué genera? Dime, ¿es un virus, una bacteria, un mosquito, un zancudo, un insecto? ¿Qué es? ¿Quién genera el famoso dengue? Un insecto y un mosquito. No, eso tú lo sabes en biología, ¿ok? Listo, ya, yo voy a decirle mosquito, ya, muy bien. Fíjate, aquí vamos a ver qué impacto genera la presencia de un contaminante en el medio, ¿ya? ¿Qué tanto desencadena? ¿Ya? Y de manera análoga, pues tenemos lo del COVID, ¿no? Pero a ver, vamos a hablar del dengue. Dicen un mosquito, ya te voy a hacer caso, tú llevas biología, ¿ya? Mosquito. Yo a ese mosquito le voy a decir que es un ente miserable, porque fíjate todo lo que genera.
viene este mosquito, se reposa en un recipiente de agua. Reposa en un recipiente de agua. Ok, el mosquito reposa ahí, deja, altera, contamina, el mosquito se va a seguir contaminando otros cuerpos de agua. Muy bien, este cuerpo de agua, este recipiente, tiene agua contaminada. Ok, viene Grecia y toma el agua. Dime, ¿qué le pasa a Grecia? Agua contaminada. Acaba de consumir esa agüita. ¿Qué le pasó a Grecia? ¿No? Hipotéticamente, se enferma. Ok, listo. Ahora, agua contaminada. Viene él, viene Gabriel, viene Andrea y cocinan con esa agüita. Dime qué les pasa. Dime. Toman el agua, consumen el agua, definitivamente ellos se contaminan al igual que su familia, ¿cierto? De manera hipotética, ojo, estoy haciendo ejemplos nada más, ¿ya? Listo, entonces, contaminan. Perfecto. Ellos se enfermaron. Ahora, ¿qué necesitamos para curarlos? Necesitamos sanarlos, ¿cierto? A ver, la gente del área médica, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, darle antibióticos, ¿cierto? Darle medicina, darle tratamiento para curar a estas personas infectadas por esto. Ok, entonces, pero cuanto más medicina ellos necesitan, yo tengo que voltear y decir, industria farmacéutica, por favor, quema más porque yo necesito más medicamento para curar a esta gente. Fíjate, cómo va armándose el ciclo de contaminación, ¿ya? Viene un miserable mosquito, contamina este medio, la gente se contamina, ¿cierto? La gente se enferma, yo tengo que curarla, entonces debo de suministrarle antibióticos, medicina, ¿y eso de dónde viene? De una industria que también contaminó para generarlo, ¿cierto? Ok, y vamos a curar a estas personas, ¿ya? Le suministramos el medicamento, los jarabes, el antibiótico, qué sé yo, las pastillas, y no se curan. Entonces, una medicina más invasiva, ya, antibiótico, directo a la vena, supongo yo. La gente del área médica ya sabrá mejor, ¿cierto? Ya, a la vena. Ah, pero para inyectarte yo necesito un plástico. Pregunta, ¿cuántos años demora este plástico de la jeringuita para degradarse? ¿Cuánto tiempo demora? ¿O se recicla? Ah, no, las jeringas no se pueden reciclar, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo demora en degradarse? Dice, profesora, muchos años, porque ese plástico grueso, ¿cierto? Demora más en degradarse. 500 años hacia arriba. Allá. ¿Qué hago? Contamino. Mira, ya, esta persona, Dios no quiere una persona X, no fue suficiente todo el medicamento que se le suministró. Y así igual, 1000 años, dice Grecia, imagínate cuánto. ¿tá? Así igual, esta persona fallece. No se pudo tratar correctamente, tal vez tenía enfermedades preexistentes, en fin, pongámonos en este caso, y la persona fallece. Ahora, ¿qué hacemos con este cuerpo? ¿Qué hacemos con esta materia orgánica, muchachos? Muy bien, Nayeli, necesitamos madera para el ataúd. ¿Y la madera de dónde viene? De un arbolito que fue talado, ¿cierto? Que ya no absorbe dióxido de carbono y que también contamina. Ok, listo, maderita, ya. Pero esta materia orgánica, el cuerpito, ahí abajo, también tiene que descomponerse. Y producto de su descomposición genera contaminación de suelo. Es decir, fíjate todo lo que desencadenaba un miserable mosquito. Entonces, es así como tú tienes que ver el grado de contaminación o impacto que puede generar un ente. Es mucho más de lo que pensamos. No es que solo, ya contaminó mi agua y punto. No, contamina el agua y fíjate todo lo que va desencadenando, ¿cierto? Entonces, de esa manera ahora hay que pensar. Mucho cuidado, ¿no? Con nuestros recursos y evitar alterarlos. Sucede en el caso de ingeniería, ojo, procesos limpios, porque ya sabemos todo lo que va a repercutir. Bien, eso a partir de la actividad natural para comentar. Creo que con este ejemplo ya hemos dado la visión más amplia, ¿no? A partir de actividades humanas, tenemos algo similar a lo anterior. Doméstico, tránsito, industrias, minas, pero ahora le vamos a sumar la agricultura. Te decía, el uso de pesticidas, fertilizantes, ácidos, en fin, necesarios para mejorar el cultivo o las áreas de cultivo, ¿cierto? Si es que hay un exceso de estos, por agua de regadío, son llevados hacia más cuerpos de agua, río, lago, mar, ¿no? Y estas sustancias generalmente modifican la cadena trófica, se acumulan en el organismo
generando en su mayoría maldeformaciones o enfermedades neoplásticas. Entonces, cuidado en el caso de la agricultura. ¿Ya? Eso le vamos a sumar a lo que correspondía en el aire. ¿Ya? En el caso del aire, solo consideramos la agricultura siempre y cuando en estos cultivos, ¿no?, hayan permanecido este tipo de sustancias que luego sean quemadas, esas tierras sean quemadas y estos pesticidas se descomponan y generan sustancias contaminantes a nuestro aire también, ¿no? Pero principalmente el agua. Fuentes de contaminación, tengo aquí algunas imágenes a partir de la fuente natural, comentábamos era el polvo, los propios minerales en el suelo, ¿cierto? Que se van generando por erosión. No sé, Ellen, si podrías ampliar un poco tu pregunta, por favor, ¿no? En el caso de la descomposición de material orgánico, ambos corresponden a actividades naturales. En el caso de actividades humanas, pues observábamos las propias aguas residuales que son eliminados a los cuerpos de agua, generalmente en los ríos, ¿no? Y los derrames de petróleo siendo la vía marítima el modo en el que se transporta la mayor proporción de petróleo, sea desde los yacimientos hacia las refinerías, ¿no? Y es por eso que se pueden encontrar estos derrames de petróleo o formando parte también en lo que sucede en nuestro oleoducto norperuano, ¿no? A veces hemos tenido ese tipo de accidentes también que contaminan grandemente nuestros medios de agua y también de nuestro suelo, también de nuestro suelo. Con respecto a las fuentes de contaminación del suelo, tenemos un esquema similar. La propia presencia de sustancias en el suelo, ¿no?, y eso es natural, genera contaminación. Si es que hay un exceso de sales en nuestro suelo, ¿cierto? La salinización excesiva. Cuanto más sales hay en nuestro suelo, evita que las plantitas absorban la cantidad de agua necesaria. Evita que las plantitas puedan absorber los nutrientes necesarios. Por lo tanto, ¿no?, hay una deficiencia en nuestro cultivo y también se generan las quemas de las raíces se van quemando, no se van nutriendo correctamente cuando hay un exceso de sales. La presencia, pues, de elementos radioactivos también contamina nuestro suelo de manera natural y el caso de las desertificaciones, ¿no?, también es un proceso natural porque no hay la cantidad de agua suficiente para que pueda ser absorbida por ellos, ¿cierto? Por los propios cultivos. A partir de la actividad natural, y tenemos actividades humanas también, como doméstico, tránsito, industria, minas y agricultura, o radioactividad, que corresponde también a las actividades que teníamos en la contaminación del agua, ¿no? Agua, sumado a agricultura. Aire, sumado a agricultura, agua y suelo. Bien, entonces aquí observamos de manera general cuáles eran las fuentes de contaminación. Ahora vamos a proceder a identificar qué tipo de contaminante tenemos y qué causa, efecto, consecuencia trae la presencia de estos contaminantes. Chequea. Acá están las imágenes para complementar las fuentes de contaminación del suelo a partir de la actividad natural, la sequía y la erosión, ¿no?, producto del calentamiento global también, la presencia de sustancias radiactivas, ¿no?, en el suelo cerca a entes que se posicionen ahí, los altera. A partir de la actividad humana, las propias industrias o el derrame de petróleo que chequeamos aquí, el uso excesivo de pesticidas, ¿no?, y también se contamina el suelo por el uso excesivo de lo que nosotros conocemos como los famosos monocultivos también, ¿no? Por eso es que una forma de preservar el suelo es que el cultivo sea rotativo o en un mismo espacio se desarrolle un policultivo, de tal manera que no se exceda del consumo de algún nutriente o en su defecto haya mayor cantidad de sales, agua, etcétera. Entonces, la rotación de cultivos, ¿no?, es importante para la preservación de los suelos. Una forma de contaminarlo es realizar monocultivo. Bien, entonces, ahora sí, contaminante, efectos, causa, consecuencia, ¿ok? Ya, aquí me ayudas con respecto a la información anterior. Dice, efecto de los contaminantes. Primer contaminante, vamos a revisar alrededor de 7, 8. Primer contaminante es el dióxido de azufre. Yo pregunto, ¿y de dónde viene el dióxido de azufre? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente que genera el dióxido de azufre?
Digo, ¿la fuente solo puede ser natural o también hay fuentes humanas, actividades humanas que generan este gas? Dime. ¿Mm? Dime. ¿El dióxido de azufre, ¿de dónde viene? ¿Es un contaminante natural o antropogénico? O ambos. ¿Qué dices? A ver, son arriba de 20, alrededor de 26 son los estudiantes aquí. ¿Mm? Dióxido de azufre. Muy bien, de ambos. Muy bien, Ellen, de ambos. Dame ejemplos. Dame una fuente natural y una fuente humana de generación. Ellen, muy bien, los volcanes. Perfecto, Gabriel. Los volcanes, la erupción volcánica libera este gas contaminante. Perfecto. ¿Ya? Camila, en el caso del petróleo, como sabemos, el petróleo es una mezcla de hidrocarburos, ¿cierto? Básicamente, pero el petróleo deriva de descomposición de materia orgánica. Tú sabes que hay materia que contiene azufre. Entonces, el petróleo siempre trae trazas de azufre. A veces contiene mayor cantidad de azufre y entonces, antes de hacer la destilación fraccionada del petróleo, se hace un procedimiento con el petróleo que se denomina endulzamiento. ¿Qué quiere decir? Vamos a sacarle un poco de azufre, mucho. De tal manera de que cuando el petróleo se destila, se fracciona y obtenemos subproductos, ¿cierto? Como la gasolina, como el querosene, igual te trae algo de azufre. Trazas, decimos cantidades pequeñitas. Y cuando se quema es inevitable liberar gases de azufre. Muy bien, Sandra. Dióxido de azufre también se libera por quema de combustibles. Bien, entonces tenemos una fuente humana y una actividad natural, como nos menciona Ellen o Gabriel, ¿cierto? La erupción volcánica. Bien, dame otra fuente natural, perdón, otra fuente humana. Ya tengo la natural, con el volcán me es suficiente. Otra fuente humana en la que se libera gases de azufre, aparte de las combustiones, aparte de la quema de combustibles derivados del petróleo. Vimos la clase pasada. Muy bien, Ellen. A partir de la industria o de la metalurgia. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan ustedes clase anterior? ¿No? ¿Qué tipo de minerales eran aquellos que liberaban gases de azufre en una de las etapas del proceso metalúrgico? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba esa etapa? Se liberaban los gases, se descomponía el mineral y solo se realizaban minerales de tipo sulfurados. ¿Cómo se llamaba esa etapa? ¿Te acuerdas? Muy bien. Tostación. Perfecto, chicos, tostación. Entonces puedo decir que el dióxido de azufre se genera a partir de tostación de minerales sulfurados. Es una actividad humana. Como por ejemplo que la blenda de falderita, que es el sulfuro de zinc, la galena, que es el sulfuro de plomo, y la calcopirita. ¿Te acuerdas? Calcopirita, sulfuro doble de cobre y de hierro. Otra fuente. Ya lo identificaste. Bien. Ahora, ¿y qué genera? ¿Qué genera ese dióxido de azufre en el ambiente? Tanto el dióxido, los óxidos de azufre, como los óxidos de nitrógeno en el ambiente generan la famosa lluvia ácida, que ahorita explico qué sucede con la lluvia ácida. Bien, trae como consecuencia la lluvia ácida. Eso cuando está en la atmósfera, cuando se combina con nuestro aire, ¿no? Y genera este fenómeno. Pero también cuando se inhala dióxido de azufre, cuando uno trabaja comúnmente en el laboratorio, es inevitable respirar algunas sustancias o haber olido en alguna oportunidad estas y saber las características, ¿cierto? En el caso del dióxido de azufre es un gas incoloro, inodoro también, pero cuando se inhala, te inflama las vías respiratorias, las daña, ¿no? Y acelera los procesos de asma también. Entonces, problemas con este gas muy irritante. Pero en nuestro ambiente genera la famosa lluvia ácida. ¿Cómo se produce esto? Se crea. La lluvia ácida, ¿qué cosa es? Tú dices, bueno, yo sé qué cosa es la lluvia, ¿cierto? Que es la descarga del agua cuando el agua completa su ciclo, ¿cierto? Está bajo líquido, se calienta, se evapora, luego se condensa, baja la temperatura, lluvia. Bien, ahora, nuestro medio, muchachos, es un medio naturalmente ácido. En nuestro ambiente hay una gran cantidad, una gran concentración de CO2, que es el dióxido de carbono, y el CO2 cuando se combina con el agua forma ácido carbónico. De tal manera que si yo tengo un pHímetro aquí, mido el pH de mi ambiente, nunca va a ser 7, nunca. Siempre va a ser ligeramente ácido, ligeramente ácido. Y eso es un pH normal.
donde se desarrollan todos los procesos de manera normal, natural. ¿Cuándo exactamente le voy a decir lluvia ácida? ¿Cuándo? Cuando haya sustancias como el dióxido de azufre liberado independientemente de las fuentes que ya hemos comentado, o sustancias como los gases de nitrógeno que son liberados al ambiente y estos son combinados con el agua, el vapor del agua con la humedad, ¿cierto? Y genera lo siguiente. Tú sabes muy bien que los óxidos ácidos o los anhidridos, al reaccionar con agua, forman ácidos, ¿cierto? Los ácidos oxáceos. Repaso, estos son contaminantes primarios y estos otros son contaminantes secundarios, ¿cierto? Entonces, cuando el agua se descarga en forma de lluvia, estos, por la presencia de los gases de azufre o los gases nitrógeno, traen un mayor grado de acidez, un mayor grado de acidez. ¿Cuándo es que yo voy a considerar una lluvia ácida y que luego genere impactos? Cuando el pH de esta lluvia esté mayor, perdón, menor o igual que 5,6. O sea, si te hablan de un pH 5,7, de 6, de 6,2, es un pH normal. Pero Miss, ¿es ácido? Sí, pues, pero es considerado normal porque no genera mayor impacto. Cuando hablamos de lluvia ácida, cuando el agua que se descarga como lluvia tiene un pH debajo o igual de 5,6. Recién ahí tenemos problemas. Recién decimos ahí, ok, eso es contaminación. Ahora, bien, cae lluvia ácida. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué trae como consecuencia? ¿Qué altera la lluvia ácida? Entonces, bueno, altera varias cosas. Primero, tengo el suelo, ¿cierto? Este suelo inicialmente ha sido analizado, se ha revisado la cantidad de nutrientes, pesticidas, herbicidas, en fin, la cantidad de agua, todo ok, que debería tener para el cultivo o el producto agrícola que yo deseo obtener. Pero ¿qué sucede si encima le cae lluvia ácida? Entonces, bueno, si encima le cae lluvia ácida, altera, pues, ¿no? Altera, ya no voy a lograr lo que yo pensaba inicialmente, lo que yo acondicioné en este suelo. Por lo tanto, modifica los cultivos agrícolas, modifica los cultivos agrícolas. Sabemos muy bien, ¿no? Y a veces nos decimos, ¿no? Que nuestra tierra es muy variada, ¿cierto? Por la cantidad de componentes que hay en diferentes lugares. Y hemos dicho, por ejemplo, o sabemos de que tenemos una gran cantidad, gran variedad de papa. Decimos, ok, ¿por qué tenemos tan gran variedad de papa? ¿Por qué lo que yo cultivo con la misma semilla aquí en la costa me da diferente a lo que está en la sierra? Si es la misma semilla, si parte de la misma semilla, ¿por qué la apariencia del producto cambia? ¿Por qué? Entonces, bueno, dicen, el clima cambia, ¿cierto? Pero también el grado de contaminación en los espacios, haciendo que la acidez de los suelos sea distinta, modificando los cultivos. Y eso también contribuye a tener una gran variedad o que el producto no salga como se pensaba, ¿cierto? Ese grado de acidez también disminuye el pH. Ojo, aumenta el grado de acidez, disminuye el pH. Recuerda que cuanto más te acerques al cero, es más ácido. Cuanto más bajito es el pH, es más ácido el espacio, ¿cierto? El medio. Disminuye el pH de los ríos, lagos, mares, modificando el hábitat acuático, ¿cierto? Alterando sus especies, produciendo mortalidad de algunos, como observas ahí. Aquí observo algo curioso. Dice, deterioro de los monumentos que contienen caliza, o los que contienen mármol, ¿no? El mármol también está hecho de caliza. Pero yo puedo decir, bueno, no tengo un monumento cercano, pero tengo una pared que está hecha de cemento, ¿cierto? Y el cemento es un producto industrial que sale a partir de la caliza, que es un mineral no metálico. ¿Bien? Bueno, sea mineral metálico o no metálico, tú sabes. ¿Qué sucede si es que a un mineral no metálico, en este caso que se encuentra en estado sólido, bonito ahí tu monumento, le cae lluvia ácida? ¿Qué le hace la lluvia? Lo deteriora. Le voy a decir, lo disuelve. ¿Cómo se llama ese procedimiento? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? En la semana pasada, si yo tengo un mineral, en este caso fue metálico, ¿no? También sucede con los no metálicos, observas acá. Es atacado por alguien, lo disuelve, ¿cierto? Lo pasa a solución a cosa, lo deteriora. ¿Cómo le llamamos a ese procedimiento? Lo vimos en la metalurgia del zinc.
Muy bien, Nayeli. Perfecto, Andrea. Lixiviación. Lo que está ocurriendo aquí es una lixiviación, ¿cierto? Está atacando el mineral, perjudicando o lo que conocemos como el deterioro o la maldeformación de nuestros monumentos. Lixiviación, perfecto. Está aplicando términos, ¿no? Y en este caso observamos de que el grado de acidez acelera o ah, le da mayor condición a la corrosión de estructuras metálicas. El grado de acidez acelera los procesos de corrosión, los procesos de oxidación. ¿Sí? Por eso es que algunos objetos que van a estar expuestos a este tipo de fenómenos, ¿cierto? Deben tener recubrimientos especiales. Por ejemplo, ¿no? Los automóviles, los barcos tienen una pintura especial que evitan la corrosión por lluvia ácida, evitan, ¿cierto? O hacen que ese proceso sea más lento comparado con el grado de acidez en los que se pueden exponer. Acá tengo otro gas. Ojo, ya trabajé el dióxido de azufre, fuentes